Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que se la pasen muy bien. Es un gran placer, un gran privilegio poder estar otra vez con todos ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama circuitos. Vamos a leer el siguiente problema. Dice, calcular, la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente de alimentación es de 90 volts. Ahí nos están diciendo en el problema que el siguiente circuito con cargas en serie. Quiere decir que el circuito es en serie. Recordemos que hay dos tipos de circuitos, un circuito en serie y un circuito en paralelo, en el cual se utiliza fórmulas diferentes para calcular lo que es la resistencia. Primero tenemos que calcular la resistencia total, porque después de ahí tenemos que calcular la corriente por la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la intensidad es igual al voltaje de la fuente de alimentación del circuito entre la resistencia total. Tenemos en el siguiente circuito, ahorita les voy a enseñar, tenemos un voltaje, que es la fuente de alimentación, es de 90 volts, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 5 resistencias. Nos piden calcular la corriente total. ¿Cómo se calcula la corriente total de un circuito en serie? La corriente total de un circuito en serie se calcula, la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta la resistencia enésima. Y para calcular la resistencia, pero en un circuito paralelo, se utiliza resistencia total de un circuito paralelo, va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 y así sucesivamente. En este caso vamos a ocupar la primera fórmula que les di, que es para calcular la corriente total o la resistencia del circuito. Vamos allá. Tenemos el siguiente problema: calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente es de 90 volts. Como ven aquí en el siguiente circuito tenemos lo que es la fuente de alimentación de 90 volts y tenemos las 5 resistencias. La primera es de 20 ohms, 8 ohms, 2 ohms, 5 ohms y 10 ohms. Como les dije, vamos a calcularlo con la fórmula. Vamos a calcular la resistencia primero y después vamos a calcular la corriente total del circuito. Tenemos la siguiente fórmula: resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4 y así sucesivamente hasta llegar a la resistencia enésima. Entonces la resistencia total, siguiendo la fórmula, ¿cuál es la resistencia 1? En este caso son 20 ohms. Siempre recuerden ponerlos en su unidad en el sistema internacional. Perfecto. 20 ohms más la resistencia 2. ¿Cuánto es la resistencia 2? Resistencia 2 es de 8 ohms. Resistencia 3 más 2 ohms. Resistencia 4 más 5 ohms. Resistencia 5 más 10 ohms. Aquí lo voy a poner para que no se confundan. Esta es la resistencia 1. Esta es la resistencia 2. La de abajo que voy a poner resistencia 3. Resistencia 4, perdón. Son 1, 2. Y sí, es 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que ver o verificar que hay 5 resistencias en el circuito. 1, 2, 3, 4. Y esta es la última resistencia, que es la resistencia 5. Entonces está bien nuestro planteamiento del problema. Tenemos que la resistencia total, ¿a qué va a ser igual? 20 más 8 son 28, más 2 son 30, más 5 son 35, más 10 son 45 ohms, ¿va? Este va a ser tu primer paso para calcular la corriente total, porque de aquí tenemos que sacar el valor o el resultado de la resistencia total del circuito, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Entonces, la resistencia total del circuito es de 45 ohms, pero ojo, ¿qué nos piden calcular? En este caso nos piden calcular la corriente total que circula. Entonces vamos a aplicar lo que son ley de Ohm. ¿A qué me refiero con ley de Ohm? Intensidad va a ser igual al voltaje o de la fuente de alimentación de toda la corriente, de todo el circuito, perdón, entre la resistencia total. En este caso, ¿cuánto es el voltaje de la fuente de alimentación? El voltaje de la fuente de alimentación en este caso es de 90 volts. Entre la resistencia total, ¿cuánto te dio en la resistencia total del circuito? Es 45 ohms.
Recuerden algo que si hacen esta división, ¿a qué me refiero? Voltaje entre la resistencia, ¿cuál es su unidad en el sistema internacional? Su unidad en el sistema internacional es en ohms. Voltaje entre ohms va a dar un resultado de amperes. Entonces, voltaje entre ohms va a ser igual a amperes. Entonces, 95 volts entre 45 ohms nos da un resultado de 2 amperes. Ya, tienes tu respuesta final. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente de toda la fuente de alimentación es de 90 volts, pues tenemos 5 resistencias, pues tenemos que comprobar primera resistencia bien, segunda resistencia bien, tercera resistencia bien, cuarta resistencia bien y quinta resistencia bien. Quiere decir que nuestro planteamiento del problema está correcto. Entonces saca la fórmula, intensidad es igual al voltaje total de la fuente de alimentación. ¿Cuánto es? Voltaje 1, que es de 90 volts, entre la resistencia total del circuito, es de 45 ohms, tienes un resultado de 2 amperes. Ahí está tu respuesta. Espero que te haya gustado. Y así se calcula. Estamos hablando de un circuito fácil, porque ya después, más adelante, les voy a enseñar lo que son circuitos más avanzados. Cómo se puede ocupar un circuito senoidal y todo eso. Entonces, así queda tu respuesta correcta. Entonces, la intensidad o la corriente total del circuito es de 2 amperes. Espero que te haya gustado. Es un gran placer compartir mis conocimientos contigo. Un gran privilegio. Espero que me ayudes a compartir y a suscribirte y regalarme un like para que a más personas les pueda llegar. Y también recordemos que hay esos dos tipos de corrientes en electricidad. ¿Cuáles son esos dos tipos de corriente? Lo que es una corriente alterna y lo que es una corriente directa. La corriente alterna se ocupa en los de circuitos senoidales. Ya cuando empiecen a ver temas de circuitos van a ver van a saber diferenciar un capacitor, lo que es un diodo de silicio, germanio, y van a ver algo que se llama ecuación de Shockley. ¿Para qué sirve la ecuación de Shockley? Bueno, la ecuación de Shockley sirve para calcular el comportamiento de un diodo sobre una curva. La curva de un diodo, ¿cómo se comporta? Para que me entiendan. Esa es la ecuación de Shockley. Van a ver cómo se cae, cómo es la caída de un voltaje de un diodo. Hay dos tipos de diodo, silicio y germanio. El que tiene mayor conductor siempre va a ser el diodo de silicio, de 3 volts me parece, o 6, por ahí, por un rango de ahí. Entonces, tienen que dominarlo. Ahorita les voy a enseñar algo de circuitos fáciles, básicos, y ya más adelante les voy a enseñar lo que son circuitos ya un poco más avanzados, como se utilizan en ingeniería, circuitos senoidales, las ondas, función de onda, también la función de onda, todo eso, voltaje a máximo, senoidal y todo eso. Entonces, un gran placer, un gran privilegio poder estar otra vez con todos ustedes y les mando un fuerte abrazo. Espero que se suscriban para ver más temas. Muchas gracias.